Un saludo, mi nombre es Antonio Mengual de forexrentable.com y aquí estamos de nuevo con otro vídeo para argumentar o para explicar el por qué entramos en las operaciones en las que entramos. Bueno, más bien vamos a explicar o voy a explicar una operación que es la que más éxito ha tenido en cuanto al feedback que hemos recibido en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Porque nosotros pronosticamos un movimiento de un activo en cuestión, el australiano con el yen japonés, el pasado viernes. Y bueno, nosotros pronosticamos que el precio iba a caer si se daban ciertas circunstancias, ¿no? Ciertos patrones, si se cumplían cierto comportamiento del mercado que nosotros esperábamos. Y efectivamente se comportó tal como nosotros comentamos en las redes sociales. Y bueno, la gente pudo entrar gracias a nuestro análisis y la gente pudo tener éxito en ese activo en cuestión, ¿no? Si no saben cuáles son nuestras redes sociales, les animo a que vayan aquí a la parte de abajo de la página web y bueno, aquí tienen directamente nuestra página de Facebook, tienen nuestra página en Twitter, tienen nuestro canal de YouTube, así que les animo a que lo visiten, no solo por nosotros, sino más bien por ustedes, porque todos los días vamos subiendo capturas, vamos subiendo opiniones, vamos subiendo comentarios de nuestras operaciones o de futuras operaciones y vamos haciendo ciertos análisis y vamos avisando a la gente de tener cuidado con esto, tener cuidado con lo otro, estar pendientes de esto, para que así vayan teniendo cierta ventaja. Y bueno, todo eso es gratuito, así que no les va a hacer ningún daño el hecho de que nos sigan o estén pendientes o estén en contacto con nosotros mediante las redes sociales, porque bueno, es algo gratuito y es algo que se pueden lucrar, ¿no? Y pueden operar en base a nuestros análisis, ¿no? Básicamente van a encontrar esta en nuestra página de Facebook. Si ustedes pinchan en el link anterior, y lo único que quiero, no les voy a mostrar todo porque eso pueden verlo ustedes cuando tengan tiempo, es la publicación que nosotros pusimos el pasado viernes, que es esta de aquí. Pusimos estad atentos al australiano yen. Bueno, aquí argumentamos el porqué y subimos la captura tal y como estaba, ¿no? En aquellos entonces, el viernes pasado. Aquí pasa exactamente lo mismo. Bueno, aquí pueden ver que nosotros comentamos tanto en inglés como en castellano, y aquí pasa exactamente lo mismo. Atentos, aquí lo tienen, atentos al australiano yen en 4 horas. El por qué lo explicamos en este enlace, porque Twitter no nos da mucho margen para explicar, ¿no? Y este era el gráfico tal y como estaba el viernes, y nosotros pues dijimos que tengan cuidado con estas zonas de aquí, porque si hay una ruptura el precio podría caer, ¿no? Y básicamente es lo que ha hecho. Entonces, si nosotros nos venimos aquí al gráfico, este es el gráfico el gráfico diario, en el marco diario del australiano con el yen. Pueden ver cómo esto es el tiempo real y ahora mismo llevamos 255 pips de beneficio. Entramos en esta zona de aquí y bueno, como pueden ver, el precio ahora mismo está en esta zona de aquí, ¿no? El por qué nosotros entramos ahí, bueno, pues vamos a ver el por qué. Principalmente, como se puede ver aquí, esto es una tendencia claramente bajista. Entonces, nosotros, iba a decir que nosotros no entramos en contra de tendencia, es falso, nosotros sí entramos en contra de tendencia, pero es mucho más cómodo para nosotros entrar a favor de la tendencia principal, ¿no? En este caso, bueno, es una tendencia claramente bajista, como se puede ver aquí, y pasa algo muy curioso en el gráfico diario, y es lo siguiente. Voy a agrandar esto, voy a hacer un zoom aquí, y pasa algo muy curioso aquí, y es lo siguiente. Aquí nos encontramos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas alcistas consecutivas. Eso no es un movimiento normal de este activo.
Entonces, principalmente no se puede decir que esto es una tendencia alcista, ni mucho menos es una tendencia alcista. Es decir, simplemente corresponde a un pullback del mercado. El precio está haciendo, el activo está haciendo un pullback para luego seguir cayendo, que es su tendencia natural y es su tendencia principal, ¿no? Entonces, principalmente tenemos aquí 8 velas consecutivas alcistas. A nosotros nos encanta cuando el precio está muy alejado de la línea azul. A la gente que nos sigue sabe que nosotros utilizamos mucho esta línea azul como soporte y resistencia. Y bueno, lo curioso es que cuando el precio está muy alejado de la línea azul, el precio busca la forma de llegar a la línea azul como sea. Cuando el precio está muy alejado, como vemos aquí, tiende a buscar la forma de como sea llegar a la línea azul. Por eso nosotros no necesitamos ningún oscilador, no necesitamos ningún estocástico, ningún RSI, ningún MACD que nos diga cuando el precio está sobrecomprado o sobrevendido. Cuando el precio está muy alejado de nuestra línea azul, el precio está muy sobrecomprado, está sobrevendido, nosotros no necesitamos ningún oscilador para eso. Entonces, nos ahorramos eso y tenemos la pantalla más clara, ¿no? Entonces, a nosotros nos encanta cuando el precio está muy alejado de la línea azul, porque eso quiere decir que el precio se va a acercar como sea. Y bueno, aquí eso. Una vez que el precio está cerca de la línea azul es cuando nosotros entramos. Perdón, no es cuando nosotros entramos. No quiero decir que el precio toque y se cae o el precio toque y suba. No estamos diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a nosotros nos encanta cuando el precio está muy cerca de nuestra línea azul para tomar decisiones no en base a eso solo, sino en base a más cosas, a tener más razones a favor, pero que esté cerca de nuestra línea azul es un alivio para nosotros porque sabemos que no está ni sobrecomprado ni sobrevendido, ¿no? Y aparte de que está respetando esa línea, por lo que le va a costar atravesarla y bueno. Aquí tenemos, aparte de que es un pullback, todos estos 8 días, 8 velas consecutivas alcistas, lo único que corresponde es a un pullback y nosotros estamos buscando ventas como sea, tenemos algo más cosas a nuestro favor. Y las diferentes son estas de aquí. Principalmente, nosotros vemos que después de 8 velas consecutivas, el precio este día se comporta de esta manera el precio, haciendo esa mecha. Esa mecha no es ninguna cola de techo, no es esa vela, no es ninguna vela envolvente ni nada de eso. Lo que significa esta mecha, ¿qué quiere decir? Que durante todo un día el precio intentó atravesar nuestra línea azul. Que durante todo un día el precio intentó atravesar nuestro pivot mensual. Esta línea gris gruesa es el pivot mensual. Entonces estamos diciendo que durante un día el precio intentó atravesar nuestra línea azul. Que durante un día el precio intentó atravesar el pivot mensual. Fracasó en ambas cosas. El precio rechazó. No hizo una vela envolvente, pero hizo una vela un cuerpo bastante significativo. Y aún así logró cerrar por debajo de esta línea gris más fina que es el pivot semanal. Entonces nosotros no entramos porque tengamos un pálpito o nada de eso. Simplemente teníamos muchas cosas a nuestro favor. Teníamos, durante todo un día intentó atravesar nuestra línea azul, intentó atravesar el pivot mensual, fracasó, intentó atravesar, no intentó atravesar, sino hizo bastante volumen, con un cuerpo bastante significativo. Aparte llevábamos 8 velas consecutivas alcistas y el precio tarde o temprano tendría que bajar porque el precio no puede subir eternamente, sino el precio va haciendo pullback para luego seguir subiendo o seguir bajando, ya no nos da igual, pero el hecho de que después de 8 velas ya era suficiente. Y nosotros estamos esperando un patrón. Vemos que rechaza el pivot mensual, vemos que rechaza nuestra línea azul, vemos que cierra por debajo del pivot semanal, vemos que tiene un cuerpo bastante significativo, entramos en ventas y entramos ahí. Y como pueden ver, bueno, pues llevamos más de 250 pips. ¿Qué pasa? Para la gente que no entra en gráficos diarios, pasó una cosa muy significativa y muy importante en gráficos de 4 horas. Incluso más importante que en el gráfico diario. Y es lo siguiente. Nosotros nos venimos aquí a 4 horas y van a entender muy bien y de una manera muy fácil qué es lo que ocurre qué es lo que ocurrió
en esta parte. Voy a ampliar un poco para que se vea lo más claro posible. Y les voy a explicar lo curioso de este activo y cómo se comportó. En lo que quiero que ustedes se fijen es en los fractales. Para la gente que no lo sepa, los fractales son estas flechitas que se ven aquí. Esos son los fractales, ¿no? Y bueno, no voy a explicar cómo se forman porque este vídeo no forma parte de eso. Simplemente quiero que se fijen en los fractales. Y pasa algo muy significativo. Voy a marcarlos primero con un círculo. Tenemos aquí un fractal. Aquí tenemos otro. Otro. Aquí hay otro más. Otro. Y bueno, ahora sigo con los siguientes, pero quiero que se fijen solo en esos. Y voy a marcar líneas. Entonces aquí tenemos un fractal, que los fractales pueden actuar como soportes y resistencias. Aquí tenemos un fractal. El precio sube y el precio se cae, haciendo otro fractal sin superar el fractal anterior. El precio sube, se cae de nuevo haciendo otro fractal sin superar el fractal anterior. El precio vuelve a subir y se vuelve a caer sin superar el fractal anterior. El precio sube y se cae de nuevo haciendo otro fractal sin superar el fractal anterior. Y de nuevo el precio sube, se vuelve a caer haciendo otro fractal justo en la misma línea sin superar el fractal anterior. El precio sube, se cae nuevamente haciendo un fractal aquí, haciendo un fractal sin superar el fractal anterior. El precio sube un poco y esta vela de aquí es la primera vela que consigue atravesar el fractal anterior, que sería este fractal de aquí. Esa es la primera vela que consigue atravesar el fractal anterior. Eso quiere decir que todo este movimiento, recordar que, bueno, pues recuerden que se corresponde a 8 velas alcistas, corresponde a un pullback en el gráfico diario. Entonces lo que quiere decir es que por primera vez tenemos un fractal aquí y por primera vez en 8 días se consigue atravesar el fractal anterior. Aún así, ¿eso quiere decir que nosotros tenemos que vender ahí? No, sería una locura. Nosotros no vendemos simplemente porque haya una ruptura de fractales. Nosotros no le damos importancia a esa ruptura. ¿Por qué? Porque recuerden que esta vela de aquí corresponde, me refiero a, aunque sea un círculo, me refiero a la vela esta, corresponde al viernes pasado. Y el viernes pasado, bueno, ese movimiento fue debido a las declaraciones de Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y bueno, hizo unas declaraciones y como vieron o como pudieron ver, o si no lo vieron, bueno, pues seguramente lo vieron más tarde o otros días, el hecho de que todo el mercado, bueno, hubo mucha volatilidad, hubo mucho volumen y todo el mercado, bueno, se movió de una forma más violenta, ¿no? Sí, básicamente eso. Entonces, nosotros no le damos importancia, no es que no le demos importancia, claro que se la damos. Lo que queremos decir es que esa vela no es significativa. Esa vela no representa el movimiento normal de ese mercado. No representa el movimiento normal de ese activo. Es una vela que se ha dejado llevar por fundamentales. Básicamente eso. Entonces, para ver un movimiento natural, porque si ustedes sabrán que cada activo tiene un movimiento específico. El oro tiene un movimiento, el petróleo tiene otro movimiento, la libra yen, que tiene mucha volatilidad, tiene otro movimiento, el euro dólar tiene otro movimiento, y bueno, los futuros y el DAX tiene un movimiento diferente al oro, por ejemplo. Es decir, cada activo como que tiene su propia personalidad, ¿no? Entonces, para determinar el movimiento normal, el movimiento natural de un activo, no nos podemos dejar llevar por esa vela. Para nosotros eso no es significativo. Esa vela no representa ese movimiento natural del mercado. Esa vela simplemente son fundamentales. Básicamente eso. Entonces no le damos importancia a esa vela y no dándole importancia a esa vela todavía no se ha producido ninguna ruptura del fractal anterior.
Recordemos que este es el fractal, por primera vez hay una ruptura, pero si, como hemos dicho antes, que no vamos a contar esta vela, hasta el momento no hay ninguna ruptura. El precio se cae y haciendo este fractal de aquí. Entonces nos vamos a quedar con este fractal de aquí. Voy a poner una línea aquí que corresponde al triángulo que habíamos dibujado, ¿no? El precio sube, se cae haciendo otro fractal que hay aquí sin superar el fractal anterior. Sube, se cae haciendo otro fractal sin superar el fractal anterior. ¿Cuándo se rompe por primera vez? Esta vela de aquí. Esta vela de aquí es por primera vez en 9 días, porque esto eran 8 días consecutivos, todo esto ya serían 9 o 10 días. En 9 o 10 días por primera vez se produce una ruptura del fractal anterior. Por primera vez, esta vela de aquí. Por primera vez se produce una ruptura del fractal anterior. Es un momento perfecto para entrar en venta. Aunque nosotros entramos aquí, en esta zona de aquí, en diario, es un movimiento perfecto. Este es una oportunidad perfecta para entrar en venta. Aunque no se hubiesen conseguido los 250 pips que llevamos, se hubiesen conseguido, si usted entra aquí, ahora mismo llevaría 122 pips. Lo máximo que hubiese conseguido serían 135 y llevaría pues eso, 125 pips, 122 pips, que está bastante bien. ¿Por qué entramos aquí? Porque hay una ruptura del del fractal anterior. No se entra porque hay una ruptura del fractal anterior. Se entran por muchas razones y las vamos a enumerar. La primera es que en el gráfico diario llevábamos 8 velas consecutivas alcistas. Y eso es insostenible. El gráfico no puede subir eternamente. Entonces el gráfico tiene que bajar como sea. Y bueno, y es ir a favor de la tendencia. El precio tendría que bajar como sea y la tendencia principal era bajista. Así que no estamos yendo en contra de tendencia ni estamos luchando en contra del mercado. Entonces tenemos una cosa a nuestro favor y es el hecho de la hipótesis de que el precio tarde o temprano bajaría. Aquí tenemos un doble techo. ¿Un doble techo significa que vamos a vender? No. Mucha gente vende y mucha gente compra cuando hay un doble techo, cuando hay un doble suelo, cuando hay una ruptura de línea de tendencia, cuando hay una ruptura de un triángulo o de un banderín. Nosotros no entramos ahí. El doble techo, el doble suelo, todo lo que son las figuras chartistas, no es algo que hay que tener en cuenta. No es una ley, no es hay ruptura de línea de tendencia y el precio se cae o el precio se dispara para arriba. No, eso no funciona así porque hay muchos, se dicen breakout y hay muchos falsos breakout, muchas falsas rupturas, ¿no? Entonces nosotros no entramos ahí. ¿El doble techo qué significa? ¿Que va a haber un cambio de tendencia? No. Lo que significa es que quédate pendiente, presta atención al mercado porque posiblemente puede haber un cambio de tendencia, ya que es un patrón es un patrón de cambio de tendencia, se conoce así. Así son tipos de patrones y ese es un patrón, el doble techo y el doble suelo son patrones de cambio de tendencia. Eso no quiere decir que si hay un doble suelo nosotros vamos a comprar, eso no funciona así. Pero si tienes un doble suelo, tienes un doble techo y tienes más cosas a favor, como que le da más fuerza a tu hipótesis, ¿no? Entonces aquí tenemos un doble techo. ¿Tenemos un doble techo donde en mitad del gráfico? No. Tenemos un doble techo en el pivot mensual. Ya tenemos tres cosas a nuestro favor. Tenemos 8 velas consecutivas alcistas en el gráfico diario. Tenemos un doble techo. Tenemos un rechazo en el pivot mensual. Aparte, tenemos aquí una ruptura de línea de tendencia, que es esta la línea de tendencia. Tenemos una ruptura de línea de tendencia. Tenemos una ruptura de nuestra línea azul, como es esta vela de aquí. Esta vela cierra por debajo, rompe lo que es la línea de tendencia y rompe nuestra línea azul. También rompe esta línea gris, que es el pivot semanal. Entonces esta misma vela es la que rompe nuestra línea azul, la que rompe línea de tendencia y la que rompe el pivot mensual. ¿Se entra ahí? Sí, aquí mucha gente entró aquí. Mucha gente entró en esa vela de aquí.
y hubiese sido perfecta, porque bueno, tú entras aquí y pones tu stop loss arriba y nunca te toca el stop y el precio se cae para abajo, ¿no? No sé por qué está sonando eso. Bueno, voy a ir. Entonces, tenemos doble techo en pivot mensual, ruptura de línea de tendencia, que está la línea de tendencia, ruptura de nuestra línea azul, ruptura del pivot semanal. Entonces mucha gente entró aquí y hubiese sido perfecto, hubiese sido más recorrido que en esta vela de aquí. Aún así, si no es suficiente, esta era perfecta, porque rompe por primera vez el fractal anterior. En ese momento el precio rompe el fractal y el precio ya simplemente es que no se puede mantener y el precio se cae. Entonces, como verán, nosotros no utilizamos muchos gráficos, utilizamos el gráfico lo más limpio posible, no utilizamos osciladores, no utilizamos ningún indicador muy sofisticado. De hecho, estos son pivot points, ese es el indicador de pivot points que se puede bajar gratuitamente de internet, pero si no se utiliza simplemente da igual, porque se puede hacer a mano, como siempre se ha hecho. Básicamente es dibujar líneas de soporte y resistencia, ¿no? Entonces, aquí no estamos basando únicamente en zonas de soporte y resistencia y en pivot que se pueden hacer a mano, que no hace falta de ningún tipo de indicador, y tenemos rupturas de nuestra línea de tendencia, que es parte de análisis técnico. Son líneas dibujadas. Y aparte tenemos un fractal aquí, son fractales que utilizamos, que es, bueno, pues no es que consuma mucho del gráfico y lo más limpio posible. Como pueden ver aquí, el gráfico está lo más limpio, lo más simple posible, porque realmente lo único que lo más importante es entender cómo funciona el mercado. Y entender que detrás de esto no son máquinas, detrás del movimiento del mercado hay seres humanos, como usted, como yo, con sus miedos y con su estrés y su ansiedad. Y si usted puede llegar a entender como que hay alguien detrás, que no es una máquina, que hay alguien detrás, simplemente es intentar interpretar lo que ellos quieren, lo que ellos no quieren y en qué momento ellos están dispuestos a luchar y en qué momento ellos se rinden y dicen no podemos. En este momento no podemos atravesar esta línea, no podemos atravesar este nivel, no podemos. Y el precio se cae y hace su movimiento natural y sigue su tendencia natural, como es la tendencia bajista. Nada más. Entonces nosotros no entramos al mercado porque sea un pálpito, porque nosotros esperamos que el precio baje. No. Entramos básicamente porque doble techo, porque el rechazo del pivot mensual atraviesa nuestra línea azul, atraviesa la línea de tendencia, atraviesa pivot semanal y atraviesa lo que es los fractales. Entonces tenemos 5, 6, 7 razones para entrar al mercado. Nosotros no entramos al mercado porque un indicador no lo diga. Eso no es nuestra forma de operar. O porque haya un cruce de medias. O porque está sobrecomprado o está sobrevendido. Para nosotros no sabemos si hay gente en internet, hay muchísima gente que trabaja de eso y que muestra resultados así, pero a nosotros directamente no nos gusta entrar al mercado simplemente porque una línea no lo diga o porque un indicador no lo diga, ¿no? Entonces esta es nuestra forma de operar y básicamente es eso. Y lo más importante no es que nosotros plasmemos este resultado ahora mismo, sino nosotros avisamos cuando el gráfico estaba aquí. Cuando el gráfico, no recuerdo, sino cuando el gráfico estaba por aquí, no recuerdo bien, no sé, por esta zona de aquí, creo que era por aquí, estábamos diciendo tener cuidado, que hasta que se rompe este soporte de aquí, esta zona de aquí. En el momento en que se rompe ese soporte, el precio se va a caer. Entonces mucha gente pudo aventajarse de eso, mucha gente, lo sé porque hemos recibido correos y hemos recibido ese feedback
de gente de, bueno, pues estuve pendiente de lo que dijiste y conseguí entrar al mercado, ¿no? Y fue por eso, y dijimos estar pendiente de eso, porque incluso lo podemos ver, creo que era por, sí, como pueden ver por esa zona de ahí, nosotros avisamos esta zona de ahí, y lo que hizo después fue desplomarse. Y ahora mismo, bueno, pues llevamos 255 pips. Y básicamente es eso. Esa es nuestra forma de operar, esa es la forma que tenemos y es la forma con la que nosotros nos sentimos cómodos y nuestros alumnos se sienten cómodos, ¿no? Entonces, directamente es eso. Les recomiendo que se pongan, que nos sigan mediante Facebook, que nos sigan mediante Twitter, que se suscriban, a nuestro canal de YouTube para que reciban los vídeos más rápidos. Y el hecho es ese, que aunque no tengan que pagar nada, aunque no estén interesados en nuestras estrategias, por lo menos que sepan cómo trabajamos y que sepan que estén al día de nuestras operaciones, y no simplemente eso, sino que se puedan aprovechar o se puedan aventajar de nuestras hipótesis, de nuestros comentarios, de las veces que decimos tener cuidado de esto o estar pendiente de esto, o si pasa esto tenéis que hacer esto, porque pueden tener ventaja y se pueden lucrar de eso, pueden entrar en sus propias cuentas y pueden operar en base a lo que nosotros decimos, si ven que es lo correcto, y ya está. Porque mucha gente, sin ni siquiera adquirir nuestras estrategias, simplemente conseguirnos y conseguir y confiar en lo que nosotros vamos diciendo y vamos aconsejando en las redes sociales, ellos ganan dinero, ¿no? Entonces, básicamente es eso, que estén en contacto con nosotros y nada más. Aquí que me despido y hasta el siguiente vídeo. Un abrazo.